Hola queridos, sabemos que conocer la palabra de Dios es clave para nuestro crecimiento en Él. Entonces te tengo una pregunta. ¿Logras leer y meditar en una porción de la Biblia cada día? Si no, te tengo un reto que yo mismo me hago. Y el reto es unirte al Proyecto 2x2. El Proyecto 2x2 es un calendario de lecturas bíblicas que te permite leer toda la Biblia en 2 años, leyendo solamente 2 capítulos por día. Es un plan flexible y pausado. Puedes leer, por ejemplo, un capítulo del Antiguo Testamento en la mañana y otro capítulo del Nuevo Testamento en la noche. O puedes leer un capítulo con la familia y otro capítulo individualmente. Cualquier momento del año es un buen tiempo para empezar. Así que puedes unirte hoy al proyecto. Ofrecemos 2 ayudas prácticas. Uno es, por medio de un archivo que te enviamos, puedes imprimir separadores de página para marcar tu progreso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otra ayuda sería de unirte a una difusión que ayuda dando tips prácticos, consejos para animarte en tu lectura bíblica. Ponte en contacto conmigo hoy para empezar a leer la Biblia de una forma sistemática con el proyecto 2x2. Sean todos bienvenidos a la transmisión online de la Iglesia Presbiteriana del Valle. Les queremos invitar a que nos puedan conocer a través de las plataformas virtuales. Nos encontramos en 3 plataformas: Facebook, Instagram y YouTube, bajo el nombre Iglesia Presbiteriana del Valle. Queridos hermanos, finalmente llegamos al día domingo. Recuerde que nos reunimos desde las 10 de la mañana con el grupo de oración. No hemos cesado en este tiempo. Hermanos de nuestra iglesia interceden constantemente, domingo tras domingo, por las necesidades de las vidas, por las necesidades del país, por las necesidades de la iglesia. Si usted todavía no participa, incorpórese, no pierda la bendición de interceder por otros. Ustedes no se imaginan cuántas oraciones han sido contestadas para la gloria del Señor. También, y a las 11:30 de la mañana llega el momento de celebrar juntos desde nuestras casas el culto al Señor. Recuerde que nos reunimos por la plataforma YouTube y Facebook. Y así podemos adorar el hermoso y maravilloso nombre de nuestro Señor. Y por último, mis hermanos, nuevamente les saludo en el nombre del Señor, y a nuestro Señor, maravilloso Dios, sea todo honor, toda alabanza y todo poder. Adiós, mis hermanos. Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas, es tu gracia. Muy buenos días, querida Iglesia Presbiteriana del Valle de Lonquén. Estamos muy gozosos de que podemos adorar a nuestro Señor juntos en un día domingo como esta. Estamos muy agradecidos por cada persona que está aquí unido en esta transmisión. Los que quizás están acompañando por primera vez, muy bienvenidos. Y también los que son de casa, los que están regularmente con nosotros, también bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a concentrarnos en lo que es la fe en Dios en nuestro culto del día de hoy. Así que les invito a abrir sus Biblias conmigo en el libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a leer juntos los primeros 16 versículos para refrescar la memoria de qué es la fe y qué que Dios pone en nuestro corazón para poder confiar en Él. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve.
Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habría emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Y nosotros mismos también en este lado de la cruz, nosotros por fe, tenemos nuestra esperanza anclada en la obra de Cristo Jesús en favor de todos los suyos y también anclada en el hecho de que Él volverá pronto para su pueblo, para unirnos a Él y vivir una eternidad con Él. Y es nuestra esperanza hoy de que podemos profundizarnos en este tema de la fe, que es no por vista, sino asimismo creyendo en las promesas de Dios. Oremos juntos para pedir la bendición de Dios en nuestro servicio de adoración esta mañana. Padre amado, te adoramos, te bendecimos, tú eres excelso, más grande sobre todo el universo, Señor. Pero a la vez, Señor, tú te preocupas de nosotros y nos conoces en lo íntimo de nuestro ser, hasta mejor que nosotros mismos nos conocemos. Señor, tú nos das la oportunidad de adorarte porque tu Espíritu estás obrando en cada uno de los suyos, Señor, en tu pueblo. Cuando estamos unidos en un mismo lugar, o cuando estamos unidos por una transmisión, o también cuando estamos esparcidos, Señor, tú estás ahí en medio de nuestra adoración. Pedimos, Señor, de que obres en nosotros a través de tu misma palabra, Señor, a través de tu Espíritu, y expresándose, Señor, en nuestras propias oraciones en esta mañana y en nuestro canto hacia ti, Señor, y en nuestro estudio de tu palabra y en nuestra confesión, en nuestra adoración, en todo aspecto, Señor. Acúdenos, ayúdanos por tu Espíritu para que nuestra adoración sea aceptable delante de ti y que estés especialmente presente en estos momentos de adoración. Gracias, Señor, te damos. Sabemos toda nuestra vida es una vida de adoración. Pero en este momento en especial queremos dedicarlo a ti en una forma enfocada, Señor, según tu palabra nos manda. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ahora, mis amados hermanos, les invito a orar, a adorar al Señor, cantar junto con todos nosotros la canción Cerca de ti. Decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. Así es, querida iglesia, nuestro deseo es estar cerca de nuestro Dios y lo podemos ser a través de fe en Jesucristo. Es Él que nos une a Dios y nos provee esta cercanía que promete a Dios en su palabra. Les quiero invitar a leer conmigo el Salmo
73, algunas porciones. Y aquí en este salmo tenemos un ejemplo precioso de la vida real de uno de los que escribió los salmos, de Asaf, de la antigüedad de Israel, que escribió el Salmo 73. Y él narra su historia de cómo él fue tentado a pecar contra Dios y cómo Dios lo corrigió y lo restableció. Dice así, Salmo 73. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer, y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Ahí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Sé que me afligí el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Qué precioso trayecto de fe el Señor obró en la vida de Asaf y puede hacer para cada uno de nosotros mientras reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado ante Él, pedimos su perdón y Él nos otorga su perdón y su cercanía y la confianza de andar con Él nuevamente. Así que vamos a pedir a nuestro hermano Osvaldo Pino de ofrecer una oración de confesión guiándonos esta mañana. Osvaldo, bienvenido. Buenos días, hermano. Oremos. Padre Celestial, humildemente venimos ante ti esta mañana, sabiendo que tú eres un Padre generoso, un Padre bondadoso, que nos cuida, que nos protege. Reconocemos ante ti, oh Dios, que hemos pecado, que hemos caído, que hemos pecado al no obrar como tú quieres que obremos. Hemos pecado de pensamiento, de omisión también, Padre amado, sin darnos cuenta. Oh Dios, cuánto te hemos fallado. Limpia esta mañana, mi Dios, nuestras transgresiones, nuestros pecados, mi Dios, para estar limpio ante tu presencia. Padre Celestial, a ti te adoramos, a ti te exaltamos, porque tú eres un Padre que nos amó primero, que fue capaz de dar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. A ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que cantemos juntos Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de sus piedades, borra
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así es, tenemos la seguridad de que cuando nosotros oramos a Dios, Él nos escucha y Él tiene piedad de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él por fe en su Hijo Cristo Jesús. Esta mañana vamos a tomar un ejemplo de otra persona que está empoderado en su vida para servir y rendir su vida, entregar su vida a Dios por lo que Dios está obrando a través de él. Y esto es Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 20, tenemos el ejemplo de cuando él se despidió de los ancianos de la iglesia de Éfeso, con los cuales él se había invertido todo su amor, todo su corazón por 3 años. Leamos en Éfeso capítulo 20, versículo 17. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente en las casas a judíos y a griegos, y les he insistido a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he predicado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Tenemos aquí un ejemplo fuerte de un hermano bajo la gracia de Dios, entregando toda su vida, todos sus recursos, todo su amor para que Dios brille a través de él. Entonces, lo que entendemos esta mañana es que nosotros tenemos esta misma oportunidad de rendir toda nuestra vida a Él para su misión, para el progreso del Evangelio en nuestro medio, dando de nuestro tiempo, de nuestro amor, de nuestros recursos, de nuestros talentos. Y toda esta congregación ha dado generosamente de todo esto. Y por eso queremos dar gracias a Dios, porque todo lo que tenemos, todo lo que hemos entregado, viene de Él. Así que vamos a invitar a nuestra hermana Lala que nos guíe en una oración de gratitud a nuestro Señor. Lala, por favor. Amén, amados hermanos. Cuán gozosos somos, ¿verdad?, de poder dar todo lo que Dios pone en nuestras manos. Les invito a orar. Señor amado,
realmente tú eres bueno con nosotros. Tú nos has dado todo lo que necesitamos y solamente tú mereces la honra y la gloria. Tu palabra dice que tú eres dueño del cielo, de la tierra y de todo cuanto hay en ellos, Señor. Y si nosotros podemos dar diezmos, ofrendas, el tiempo, como decía la palabra, y todo lo que nosotros somos es por ti, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que todo esto que podemos ofrendar, diezmar, el tiempo que podemos dar, todo sea para edificación del reino. Que podamos realmente alcanzar, Señor, a otras personas a través de esto y que aquellos que están en gran necesidad puedan sentir las caricias de tu bendición. Rey eterno, te damos gracias por todo tu amor, por toda tu provisión, por lo que tú pones en nosotros, que es simplemente lo que nosotros nuevamente devolvemos a ti, porque a ti te pertenece todo. Recibe el honor, recibe la gloria, Señor, y para cada uno de nosotros, Señor, tu bendición en esta mañana. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Ante ti postrado estoy.
Buenos días, querida iglesia del Valle de Lonquén. Me encuentro con ustedes nuevamente sabiendo que este es un privilegio inmerecido que el Señor me otorga de compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios. Palabra inspirada, pero también suficiente, que espero que esta mañana pueda edificar nuestras vidas, alentar nuestros corazones, como lo ha hecho conmigo tantas veces. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo especial. Señor, muchas gracias porque podemos acudir a tu presencia y podemos, Señor, suplicar ante el trono de tu gracia que tú, Señor, seas favorable a nuestras vidas, que a través de la obra de tu Espíritu Santo puedas, Señor, obrar en nuestros corazones, preparar nuestras vidas, nuestra alma, para recibir esta tu palabra, toda suficiente y tan necesaria para nuestras vidas. Guíenos, Señor, ayúdenos a entenderla y ayúdenos a aplicarla a nuestra vida de tal forma que produzca cambios notorios que glorifiquen su nombre y que también sean de hermoso testimonio para la vida de tantos en este mundo que buscan afanosamente algo a lo cual aferrarse. Y nosotros tenemos el Evangelio, tenemos este mensaje tan precioso que usted nos ha entregado. Gracias, Señor. Guíenos ahora a entender y aplicar su palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Quiero leer una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 16 al 22. Hemos leído, ya hemos escuchado algo sobre la vida de Abraham y quiero complementar esto que ya se leyó a través del hermano Craig con esta porción de Romanos, capítulo 4, versículos 16 al 22. Dice así la palabra de Dios. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Queridos hermanos, este ha sido el año que transcurrió, 2020. Yo creo que nadie puede negar que ha sido un año, ¿cómo calificarlo? A veces para algunos extraño, para otros duro, difícil, un año de mucha incertidumbre, un año en el cual sin duda yo creo que en muchos momentos tal vez nuestra fe flaqueó, dudamos, tuvimos desesperanza, a lo mejor caímos en estado de depresión, quizás. No fue un año fácil. Y todos los cristianos, si somos sinceros, queridos, hemos luchado con el dilema de descansar en los momentos difíciles de nuestra vida, en las promesas que Dios nos entrega en su palabra, versus lo que a veces este mundo nos ofrece. Sin duda estamos siempre expectantes, ¿no es cierto?, de aquello que el mundo puede entregarnos, de aquella estabilidad que puede darnos un trabajo, los bienes materiales, una familia estable o un sinnúmero de cosas que nosotros esperamos. La salud, que estuvo tan aquejada en muchos casos. Apreciamos esas cosas y a veces pensamos que si todo eso está bien, entonces nosotros vamos a estar bien. Pero nos olvidamos que la fe de los creyentes, ¿no es cierto?, descansa no en estas cosas materiales que nosotros vemos, sino que va mucho más allá. Descansa en promesas, ¿no es cierto?, emanadas de la palabra de Dios para nuestras vidas. Ahora, quiero destacar algo. Hay una clase de esperanza que no tiene verdadero fundamento. Esa esperanza humana que no tiene ancla.
versus la esperanza que vamos a ver en la vida de Abraham y que también puede ser nuestra esperanza. Una esperanza que está firmemente anclada en las firmes y eternas promesas de Dios. Y después de lo vivido en 2020, yo creo que la mayoría de nosotros, ¿no es cierto?, o si no bien todos nosotros, anhelamos tiempos mejores, tiempos en los cuales podamos crecer afirmados de estas promesas que Dios nos otorga para poder subsistir a un año que no sabemos lo que nos depara, pero sí podemos estar seguros quién tiene el control de todas las cosas. Tener esperanza, queridos hermanos, significa estar a la expectativa de algo deseable. Y sabemos, ¿no es cierto?, que todos los años, a fin de año, todos, este año no pudimos, sí, deberíamos habernos abrazado tal vez y haber deseado que tengas, ¿no es cierto?, se cumplan todos tus deseos. Ese anhelo es que anhelamos para todas las personas. Que no tengas problemas, que podamos ojalá poder avanzar en esta vida y ser triunfantes, victoriosos, tener todo lo necesario. Pero tenemos un problema los seres humanos. Somos impacientes por naturaleza. Queremos que todo se cumpla ahora, en este mismo momento. Por esta razón, muchos piensan que la paciencia en estos tiempos ya es una virtud, ¿no es cierto?, en extinción. Se está acabando, parece que ya no es parte de nosotros. Esto se acrecienta, ¿no es cierto?, o aumenta la complejidad de todo esto cuando observamos y somos actores de un siglo XXI que se caracteriza por un ritmo acelerado, un ritmo, ¿no es cierto?, estresante, y como consecuencia natural produce en la vida de muchas personas depresión, angustia y un sinnúmero de males emocionales. Hoy día todo es rápido, comida rápida, comunicación en banda ancha, ahora viene, ¿no es cierto?, la banda, ¿no es cierto?, 5G para los celulares, me parece, y todo este tipo de cosas. Noticias al instante que queremos, ¿no es cierto?, que nos dicen el momento lo que está pasando. Sin embargo, hoy, que todo transcurre verdaderamente, ¿no es cierto?, rápidamente, ha provocado en los seres humanos, lamentablemente, vidas desesperadas, vidas vacías, vidas que al final, cuando no se logra obtener lo que uno quiere en el momento, terminamos, ¿no es cierto?, desesperados, angustiados. Es el siglo, se ha dicho, del inmediatismo. Como creyentes, lamentablemente, nosotros no estamos ajenos ni inmunes a esta realidad y por ende nuestras vidas se caracterizan también por esta falta de paciencia. Queremos que Dios obre ya, según nuestro calendario, que no se demore ni un día, ni una semana, ni un mes, ni un año menos, porque esto nos parecería eterno. Estamos comenzando un nuevo año, el 2021 o el 2021, quien lo creyera. Y sin duda, nos han llovido, como dije, los parabienes, los buenos deseos, el anhelo de que este año ya no haya coronavirus y un sinnúmero de otras cosas o males que podrían suscitarse, ¿verdad? Y lo que ahora viene es, ¿qué creen ustedes? Correcto, que todos esos buenos deseos ojalá se cumplan, que sea algo, una realidad en nuestras vidas. Pero eso no lo sabemos. Y lo vivimos el 2020, ¿no es cierto?, pensando que íbamos a entrar un año sin mayores problemas. Y que se nos vino una peste, ¿no es cierto?, una pandemia que nosotros no esperábamos. Vivimos, ¿no es cierto?, una realidad triste, la realidad de lo breve. Pero nos hemos preguntado si esto se enmarca en la voluntad soberana de Dios, lo que para este año se va a dar, o lo que yo anhelo. ¿También estará dentro de la agenda soberana de nuestro Dios mis planes? ¿O estamos descansando realmente en lo que Dios quiere para nosotros, queridos hermanos? Todos hemos leído en el libro de Eclesiastés capítulo 3 que dice claramente, todo tiene su tiempo. Y decimos cuando leemos la palabra de Dios, en teoría, amén, así queremos, así es verdad. Pero la hora, ¿no es cierto?, de que esto se haga una realidad en nuestra vida, ahí cambia nuestra percepción de nuestro mundo, de lo que nos rodea. O cuando leemos en el libro de Santiago, claramente, el capítulo 4, versículos 13 al 15, que toda planificación debe estar siempre sujeta a si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y decimos también, es verdad, amén, así debe ser. Pero a la hora de la verdad, Dios no es considerado o tomado en cuenta en nuestros planes. Y cuando no se cumple lo que nosotros esperamos, ¿qué pasa? Entramos en la desesperación, en la angustia y en ese malestar. ¿Por qué no se dio lo que yo quería? Así podríamos ver muchos pasajes, queridos, de las Escrituras o de la Biblia que nos hablan sobre la necesidad de qué cosa, de agregar a los años sabiduría de lo alto que nos permita, como dice el Salmo 90:12, albergar en nuestros corazones el consejo de Dios que nos conduzca en este breve transitar de esta vida hacia una perspectiva correcta de la voluntad de nuestro Dios. Entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cómo realmente
acrecentar esta esperanza y esta confianza a toda prueba en nuestra vida como creyentes? Quiero una ilustración. Hay un reloj de una famosa catedral que tiene la siguiente inscripción: cuando eres niño, el tiempo se arrastra, dice. Cuando eres joven, el tiempo camina. Cuando eres adulto, el tiempo corre. Cuando eres anciano, el tiempo vuela. Solo un poco más y el tiempo se habrá ido. Hermano, la vida es breve. Acabo de cumplir 58 años. No importa eso. Pero cumplí 58 años. Y todavía pienso que era ayer, cuando era un niño que corría por la calle, o un joven que le gustaba jugar a la pelota, o un joven recién casado que se proyectaba con Susana, ¿no es cierto?, hacia el futuro, con algunos hijos. Y hoy día ya tengo 58 años y una hija de 33, otra de 28 y otro hijo de 21. Y miro hacia atrás y no me he dado cuenta cómo el tiempo ha volado. Más ahora, lo digo a son de broma, que soy diabético. La doctora me dijo que tengo 10 años menos de expectativa de vida. 10 años menos. Así que se podrán imaginar cómo podría sentirme si no soy creyente. A lo mejor estaría tembloroso. Pero bueno, mi vida está en las manos de Dios. Y ahí es cuando uno se pregunta, ante todo este tipo de cosas, ante este vorágine de la vida, cómo transcurre el tiempo, la pregunta es cómo en esta brevedad de la vida poder acrecentar una esperanza y una fe a toda prueba. Y lo primero que quiero destacar, hermano, es lo siguiente: destacar el objeto de nuestra fe, el objeto de nuestra esperanza. El cristianismo tiene una base sólida, objetiva, a la cual aferrarse. Nosotros no somos creyentes que fabricamos castillos en el aire. Somos creyentes que tenemos afianzada nuestra confianza en un Dios grande y poderoso. En Romanos 4 vemos que la esperanza, hermanos, que albergaba Abraham estaba fundamentada en esas sólidas promesas de Dios y no en los meros o buenos deseos que otros seres humanos le podrían brindar a este hombre. Quisiera por esto recalcar como primer principio de una esperanza a toda prueba que ésta se basa de manera objetiva, como dije ya, en la realidad de un Dios que es trascendente, de un Dios que es eterno y infinito, de un Dios que es el creador de todo el universo que observamos. Siguen asombrándonos las investigaciones que nos traen los científicos con respecto a la magnitud y la grandeza del universo. Fotografías que nos revelan, ¿no es cierto?, galaxias y millones de galaxias, que uno se pregunta, ¿cómo surgió todo eso? Nosotros sabemos de dónde surgió. Creemos que un Dios trascendente, todopoderoso y eterno lo creó. Pero ese Dios no solamente es eterno, ¿no es cierto?, e invisible a los ojos del ser humano y para algunos a lo mejor ajeno a su realidad. Es un Dios que nosotros sabemos se hizo cercano a nosotros, se hizo inmanente, se dice en teología, ¿no es cierto?, cumpliendo sus promesas a los patriarcas y a un sinnúmero de otros creyentes a través de la historia. Y sobre todo cumplió su máxima promesa, la de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Dios le había dicho, por ejemplo, a Abraham en Génesis capítulo 12, que él sería su Dios y que en su simiente y no ninguna otra serían benditas todas las familias o todas las naciones o todas las etnias de la tierra. Y Dios cumplió su promesa, a pesar, ¿no es cierto?, que esto parecía humanamente imposible. ¿Por qué humanamente imposible? ¿Por qué contra toda esperanza, como dice, ¿no es cierto?, la escritura del versículo 18? Contra toda esperanza, Abraham dice creyó y esperó. Sabemos la historia, ¿no es cierto? Abraham llegó a ser padre de muchas gentes, de muchas naciones. Y esa simiente bendita que es Cristo ha sido y está siendo una bendición en el día de hoy para muchos. La consolidación, hermanos, de esta esperanza no fue de la noche a la mañana. Eso hay que tenerlo claro, por favor. Se consolidó cuando este hombre llamado Abraham había cumplido 100 años. Y tal vez podríamos decir un poco más cuando tiene que entregar a su hijo en sacrificio, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué digo esto? Porque si uno recuerda la historia de este patriarca, nos daremos cuenta que desde que salió de Ur de los Caldeos, este hombre que tenía 75 años, tuvo que esperar 25 años para que se cumpliera la promesa tan anhelada, ¿no es cierto?, por él. Y Abraham, uno pensará, porque uno lee el principio y lee los relatos de Romanos y Hebreos y dice que Abraham fue el padre de la fe, y uno, ¿no es cierto?, como que tiende a leer sesgadamente las escrituras y nos olvidamos de algo importante.
que la fe de Abraham no se dio de la noche a la mañana, que la esperanza que albergó en su corazón tampoco se consolidó de la noche a la mañana. ¿Por qué razón? Porque, como dije, pasaron 25 años y en ese transcurso de que cumpliera Dios su promesa a Abraham, Abraham pensó que Dios estaba tardando mucho. Y ustedes recordarán, él dijo: tal vez el Señor se ha olvidado de mí, va a ser imposible que yo a esta edad tenga, ¿no es cierto?, un hijo, mi esposa ya es mayor, no puede ser que podamos tener un hijo. Los seres humanos siempre somos dados a mirar el entorno nuestro y vemos las dificultades y decimos: no, esto humanamente no puede ser. Y pareciera que nos olvidamos de ese Dios que acabo de mencionarles, que creó el universo. Abraham pasó lo mismo. Pensó: Dios no va a cumplir su promesa. Entonces, ¿por qué no pensar en Lot, mi sobrino? Tal vez en él se va a cumplir la promesa. Y Dios le tuvo que parar y decir: no, Abraham, no es Lot. Ok, bueno, está bien, Señor, no es Lot. Pasó un tiempo, no sabemos cuánto, varios años, y aparece en escena otra persona, el siervo de Abraham, Eliezer. Señor, si no era Lot, entonces podríamos... Abraham pensó: ¿por qué no Eliezer? ¿Por qué no a través de él tú cumplir tus promesas? Dios le dijo: no, va a ser de tu descendencia. Bueno, está bien, Señor. Y conocemos un poco, haciendo la historia corta, la situación ocurrida, ¿no es cierto?, con su esposa Sara. No voy a poder tener hijos. ¿Por qué no vas con mi sierva Agar? Y quién sabe, ¿no es cierto? Y claro, y nace Ismael. Y Abraham dice: aquí está, este será. Y Dios le dice: no, tampoco es Ismael. Hermano, estas fueron claras manifestaciones de impaciencia del padre de la fe. Por lo cual Dios tuvo que trabajar en el corazón de Abraham por 25 años hasta que Abraham entendió, o al menos eso creemos, cuando alzó a Isaac en sus brazos en Génesis 21:5 y tal vez con unas lágrimas y un apretón en su corazón, ¿no es cierto?, miró y dijo: Señor, gracias por tu fidelidad y misericordia. Aquí está el heredero, aquí está el hijo prometido. Ahora, sabemos, ¿no es cierto?, que no termina ahí la historia. Hasta esta parte, queridos, quisiera sacar ahora algunas lecciones importantes sobre la vida de Abraham. Primero, contra toda esperanza, Abraham consolidó su fe en el Dios Todopoderoso, en el gran Shaddai, como dice Génesis 17:1. Pero no fue de la noche a la mañana, acuérdense, 25 años. Transitamos también en esta vida nosotros como creyentes bajo el alero del Dios hermano de los imposibles. Esto y solo esto debiera darnos una esperanza sólida para este año 2021. La pregunta es: ¿y podemos estar seguros de que esto será una realidad en mi vida? ¿Consolidaré realmente una esperanza firme y una fe sólida en el Dios que digo yo creer? ¿Creemos tal vez que ese problema familiar tan difícil con ese hijo o con la esposa o con otro familiar se podrá solucionar? Si tú miras al problema, a lo mejor no. Pero si esperas en Dios, de seguro va a haber una solución. ¿Crees que ese problema laboral no tiene remedio? ¿Que no podrás tener el trabajo que a lo mejor realmente anhelas? Espera en Dios, porque en Dios podemos tener nuestra confianza sólida. ¿Crees que esa enfermedad no tendrá sanidad? Espera en Dios, porque inclusive, aunque esa enfermedad no sea sanada, como Pablo, el Señor nos puede decir: bástate mi gracia. Hermanos, no es fácil, sin duda, consolidar una esperanza afianzada en Dios, si es que no conocemos al Dios de las Escrituras, si no conocemos al Dios que se revela en su palabra. Y debemos saber esperar en Dios. Debemos tener la paciencia necesaria para poder aguardar que Dios cumpla sus promesas en los tiempos que Él, ¿no es cierto?, ha determinado. Hay una leyenda griega de Ulises y Penélope. Me ha gustado siempre la historia griega. Y Ulises tiene una particularidad interesante junto con Penélope. Retrata de una manera vívida el tema de la esperanza, ¿no es cierto?, contra esperanza. La leyenda cuenta que en la guerra de Troya, Ulises fue a la batalla y no volvió. Ante esto, todo el mundo anunciaba: Ulises ha muerto, no va a volver. Ante esta realidad aparente, los pretendientes de Penélope empezaron a aparecer en escena y trataron de convencer a Penélope para que les diera una oportunidad para casarse con ella. Cuando termine de bordar, respondía Penélope, esta colcha, voy a pensar en la propuesta de ustedes. El hecho es que Penélope tejía de día, pero ellos no sabían que en la noche deshacía todo lo que había hecho. Ella jamás se rindió, jamás dejó de esperar el regreso de su amado Ulises.
Nunca abandonó el sueño, el tener de vuelta a su amor. Esperó contra toda esperanza y alcanzó su deseo, pues Ulises, cuando todos apostaban por su muerte, la historia dice que volvió a casa. Queridos, sin duda esta leyenda, más la asociación que podemos hacer de la vida de Abraham, retratan también o deberían retratar nuestras vidas. Cuando todo parece perdido, queridos, cuando todos nos dicen no es posible, siempre aparece en escena nuestro amado, el Dios Todopoderoso, el que promete y siempre cumple, el que nos llena de favores y misericordias, como dice su palabra. En segundo lugar, hermanos, nuestra esperanza debe descansar no solamente en las promesas de Dios, sino también en la providencia de Dios. Esto significa que nuestra esperanza está confiada en la dirección que Dios otorga a nuestras vidas. Dios no solamente entrega promesas, sino que también Él va con sus promesas acompañándonos. Después que Abraham tuvo a Isaac, Dios, dice la Escritura, prueba su fe y lo pide en sacrificio. Hermanos, imagínense a este hijo esperado por 25 años que Abraham, ¿no es cierto?, recibe con los brazos abiertos y con lágrimas en los ojos. Dios le dice, cuando ya Isaac tenía 14 años, han pasado 14 años más: Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo para mí. Y la pregunta es, hermanos, después de 39 años transcurridos, desde que Dios le dio la promesa a los 75 años hasta este momento, ¿seguiría Abraham confiando en Dios y en su dirección, esperando que Dios no se haya equivocado? Nosotros podríamos pensar, bueno, Abraham ya afianzó su fe. A los 100 años ya estaba firme. Pero cuando Dios le pide a su hijo, ¿sabe? La Escritura dice que Él lo entrega, lo lleva. Pero uno puede pensar, ¿no es cierto? Sí, no, pero ¿cómo iría el corazón de Abraham? ¿Cómo iría tu corazón en ese caminar? Nosotros leemos, como dije, la historia a veces la hacemos corta y leemos, ¿no es cierto?, el principio y al final decimos, ok, Abraham, el padre de la fe. Pero hermano, hay que ponerse en el lugar de este hombre. Y hay que ponerse en el lugar de él porque también es nuestra vivencia. Nosotros no consolidamos la fe, ni tampoco tenemos esperanza en Dios de la noche a la mañana. No es así. Hay un proceso y a veces Dios en medio de la adversidad va acrecentando sus promesas, cumpliendo sus promesas y afianzando nuestra fe a través de esas promesas. Viendo cómo Dios, ¿no es cierto?, se manifiesta a veces en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida. Por el relato bíblico sabemos que Abraham descansó en la providencia divina y aceptó humildemente su voluntad. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a descansar en esa providencia de Dios? ¿Creemos realmente que Dios maneja todas las circunstancias para el bien de nuestras vidas? ¿Realmente le creemos a Dios a pesar de lo difícil que pueda parecer lo que Él nos pide? Por eso uno lee en Romanos 4, 20 al 21, hermanos, lo siguiente. Ante la promesa de Dios, dice, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a ¿quién? A Dios. El hermano Craig predicó la semana pasada sobre lo que significa dar gloria a Dios, ¿no es cierto? Hermanos míos, glorificar a Dios no es tan fácil como levantar las manos como en algunas iglesias hacen y decir 3 glorias a Dios. Eso es fácil. Glorificar a Dios en medio de la adversidad y de las pruebas, esa es otra historia. En tercer lugar, hermanos, una esperanza objetiva en las promesas de Dios, en este Dios todopoderoso en el cual descansamos, también implica, como he dicho, ¿no es cierto?, descansar en la dirección providencial de Dios o sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Pero también significa esperar pacientemente que Dios cambiará las circunstancias en el tiempo o en el kairos, como dicen en griego, en el kairos divinos, en el tiempo de Dios. Después de grandes luchas, Abraham, que al principio dudó muchas veces, queridos, aprendió que Dios puede transformar las circunstancias más adversas de la vida. Transformó la matriz de una anciana de 90 años en una matriz fecunda y transformó la incredulidad del padre de la fe en una fe que sería ejemplo a todas las generaciones. Todos conocemos el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Como creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, podemos estar seguros de que Dios puede dar vida a los muertos, llamar a existencia las cosas que no son y transformar la esterilidad de una mujer para traer muchos hijos a la gloria. ¡Muchos!
Dios puede hacer lo imposible y Él puede cambiar tu situación. Él puede salvar a tu ser amado. Él puede hacer realidad esos sueños. Tal vez muchos de ustedes lo han experimentado en algún momento de sus vidas, pero tal vez otros están a la expectativa de aquello que aflige sus corazones o anhelan que suceda y haya un cambio en sus circunstancias. Pero debemos aprender a descansar y esperar pacientemente en esa voluntad justa, pertinente, oportuna de Dios, que por seguro siempre cumplirá. Y nosotros los creyentes basamos nuestra fe y confianza ¿en qué? En promesas que Dios otorgó a otros para que nos sirvan de ejemplo a nosotros, de confianza, ¿no es cierto? Y de esperanza también. Por último, hermanos míos, quiero destacar que la esperanza de Abraham se consolidó y afianzó en el Dios que tiene el control de todas las cosas. Hermanos, Dios es el Dios, no es solamente el Dios de un plan A. De hecho, hay un solo plan, el plan A. Él no cambia, hermanos, en su esencia, como algunos piensan, y actúa controlando todo de manera soberana, porque Él es todopoderoso. A pesar de que Abraham quiso ayudar a Dios, como dije, anteponiendo sus propios planes para que supuestamente Dios pudiera cumplir su promesa, Dios no fue movido ni un ápice de su plan inicial, que dictaminaba que solo la descendencia directa de Abraham y Sara sería o vendría el hijo de la promesa, el hijo que sería de bendición para todo el mundo. Una pregunta en este momento, paréntesis. ¿Te encuentras desesperado tal vez en este tiempo, en este momento, ahora mismo? ¿Has pretendido tomar el control de aquellas cosas que solo Dios puede y debe controlar? Debo reconocer que yo lo he hecho muchas veces y he sufrido las consecuencias nefastas de querer tomar el control de las cosas cuando yo no tengo el control sobre nada. Hermanos, el Dios que creó los cielos, el Dios que sostiene el universo, el Dios que guía, ¿no es cierto?, los destinos de la humanidad, que no permite que caiga un pajarillo a tierra sin que se sepa, que Él lo sepa, que tiene todos los cabellos de nuestra cabeza contados. Solo a Él debemos esperar, solo en Él debemos descansar, solo en Él debemos confiar. Martin Lloyd-Jones fue un gran predicador inglés. Fue médico de la reina Isabel en su tiempo, en corto plazo. Pero después se dedicó a ser un predicador, un pastor. Cuando estaba a punto de morir, ¿no es cierto? Este predicador del siglo pasado, ahora decimos siglo pasado, ¿verdad? Después de batallar duramente contra el cáncer, le dijo a su familia y a los miembros de su congregación: no oren más para que yo sea sanado, dijo. No me detengan en mi camino a la gloria. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso, hermanos míos? Yo he conocido creyentes temerosos de la muerte. Temerosos, ¿no es cierto?, o molestos porque están con alguna enfermedad. Yo vi morir a mi padre de un cáncer difícil, duro. Lo vi llorar, lo vi apretar mis manos y mis brazos, desesperado, ¿no es cierto? Era un palito delgadito, el cáncer se lo había comido. Y estaba con dolores tremendos que yo ni siquiera me imagino. Y lo único que me tenía que decir: ora por mí. Y lloraba y le dolía. No es fácil, yo sé. Yo no estoy contando una experiencia ajena a mi vida o al dolor. Hermanos, y en medio de esas situaciones es como cuando Dios trabaja en nosotros. Y yo te hago una pregunta: ¿tenemos esa clase de confianza y esperanza como la que tenía este pastor, o como la que tuvieron o llegaron a acrecentar tantos patriarcas de la fe? Podemos decir junto al apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12: yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero ojo, el apóstol Pablo también dijo en otra ocasión: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso significa que pasó por un proceso de aprendizaje en donde Dios fue, ¿no es cierto?, incrementando con su gracia esa fe tan necesaria para que el ser humano pueda sobrellevar los avatares de la vida. Solo la esperanza en Dios puede sostener a todo cristiano en pie, a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Podemos caer muertos en esta tierra y en este tiempo, pero seremos levantados, dice la Escritura, en los cielos y por toda la eternidad.
Sin duda veré a mi padre, sin duda veremos a Martin Lloyd-Jones, sin duda veremos a Pablo, sin duda veremos a Abraham, a Isaac, a Sara y a tantos otros, ¿no es cierto? Pero por sobre todo, sin duda veremos al autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes del Antiguo Testamento, queridos, se sostuvieron, como dice Hebreos 11:27, como viendo al invisible. Pero no significaba que no fuera real. Así como el aire no lo vemos, pero es real. Él y solo Él era su esperanza. Y los creyentes del Nuevo Testamento, y nosotros incluidos, albergamos en nuestra vida, como dice Colosenses 1:27, a Cristo, nuestra esperanza de gloria. Hermanos, esperemos en el Dios que cumple sus promesas. Esperemos también y confiemos solo en el Dios de los imposibles, en aquel todopoderoso, el Shaddai, como dicen en hebreo. Esperemos también y descansemos en la providencia de Dios y en el Dios que dirige soberanamente nuestras vidas. Esperemos también en el Dios que tiene el poder de cambiar o transformar cualquier circunstancia, por muy compleja que sea. Esperemos y confiemos en el Dios que controla los destinos de la humanidad y especialmente controla los destinos de sus hijos. Él ha prometido: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso significa que en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestra historia, Él está allí. Aún en los valles de sombra y de muerte, Él camina a nuestro lado. Cristo es la única y definitiva esperanza de gloria para nosotros los creyentes. Quisiera terminar leyendo un pasaje en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice así: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados, dice, por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a descansar en este Dios que nos ama y que fielmente está a nuestro lado en toda circunstancia. Él es nuestra esperanza de gloria. Oremos. Señor y Dios, qué bueno eres, Padre Celestial, con nuestras vidas. Qué maravilloso, Señor, es ver a través de tu palabra cómo afloran estas historias que nos muestran la realidad del ser humano. Vemos a un Abraham humano, un Abraham que falló, un Abraham que dudó, un Abraham que tuvo un sinnúmero de situaciones en su vida que lo hicieron de repente desestimar tus promesas y no confiar en ti. Sin embargo, llegó a ser el padre de la fe. A veces nos preguntamos cómo entender esto de que él era el padre de la fe, pero a la vez dudó. Pero sabemos, Señor, por tu palabra, que más que de la vida de Abraham, más que la vida de Moisés, más que de la vida de Pablo, más que de la vida de David, más que de la vida de cualquier otro personaje de la Escritura que fallaron y flaquearon como seres humanos, más que nuestras propias vidas, al final, Señor, todo esto se trata de ti. Porque tú eres el Dios de la esperanza, porque tú eres el Dios fiel, porque tú eres el Dios que no falla, porque tú eres el Dios que con su gracia nos sostiene para que podamos rendirte gloria solo a ti y no jactarnos de nuestras victorias. Señor, tú conoces mi debilidad y conoces la debilidad de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Oro por ellos, oro por mi propia vida. Señor, que estas verdades, que estas promesas vayan siendo asimiladas en nuestros corazones, vayan siendo recordadas por nuestra mente, por nuestra memoria, que las traigamos a nuestras vivencias diarias cuando haya momentos difíciles. Por eso entendemos ahora que, Señor, es importante leer las Escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos vida eterna, decía Jesús. Es decir, en ellas encontramos esa confianza y esa esperanza que alimenta y alienta nuestros corazones en los momentos más difíciles. Padre mío, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta tarea, que podamos seguir creciendo este año 2021, que venga lo que venga, Señor, sea un tiempo en el cual aprovechemos cada oportunidad que tú nos das para compartir este mensaje de esperanza con un mundo, Señor, que está cada día más confiado y descansando en lo que el ser humano le puede ofrecer, política, socialmente, materialmente. Pero no están confiando en el Dios que controla todas las cosas, que eres tú. Y sabemos que a través del Evangelio se revela este mensaje de fe, este mensaje de esperanza, que solo Cristo es nuestra esperanza de gloria.
ayúdanos a ser fieles en proclamar su palabra y a crecer también, Señor, en su gracia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera ahora, hermanos míos, para ir concluyendo, que cantásemos una canción que yo creo que es reveladora en cuanto a lo que debe ser nuestra confianza. Vamos a cantar a aquel que está sentado en su trono. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postre. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, Queridos hermanos, bueno, esperamos que el Señor haya edificado nuestras vidas en esta mañana a través de todo lo que se ha hecho y preparado. La liturgia no tiene el propósito solamente de llenar una hoja con actividades, queridos. Cada aspecto de la liturgia nos lleva a pensar en Dios, a rendirle culto y adoración a Él. Su palabra, las canciones, la confesión, las ofrendas, los diezmos, todo le dignifica, le glorifica. Damos gracias al Señor. Vamos a orar agradeciendo a Dios por este momento que nos ha otorgado. Y después vamos a entregar la bendición apostólica también. Señor, qué agradecidos estamos una vez más a ti
porque Señor, conoces tú nuestras necesidades y las suples a través de tu palabra. Y en estos momentos, Señor, a través de estos tiempos especiales en que como cuerpo, aunque no estamos hoy día reunidos físicamente, pero sí en un mismo sentir espiritual, hemos podido tributarte alabanza y adoración a ti. Hemos querido, Señor, con toda nuestra fragilidad, rendirte culto, honrarte porque tú te lo mereces y darte gracias porque nos llenas a través de tu palabra, nos llenas a través de la obra de tu Espíritu, las canciones, el poder ofrendar, el poder, Señor, hacer cosas para ti, nos alegra el corazón. Y más nos alegra, Señor, de que aún siendo como somos, frágiles y pecadores, solamente por la mediación de Cristo, por su gracia, tú nos haces acepto y nos recibe y recibe nuestra adoración. Gracias, Señor, por lo que hemos podido hacer este día. Que tu palabra quede implantada en nuestras mentes, en corazones, y que todo lo que hemos hecho este día sea de aliciente para el futuro que tenemos para, Señor, para este año. Un futuro que está en tus manos, un futuro que es controlado por tu soberanía, un futuro en el cual podemos descansar en las promesas eternas tuyas, que nos dan seguridad y confianza para seguir. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, quisiera ahora también entregar la bendición a que cada uno de ustedes, queridos hermanos, a través de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, ustedes puedan ser consolidados en la fe en nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de su nombre. Que Dios les bendiga. Amén.